Hola, mi nombre es Andrés Flores, estudiante de Gastronomía y Artes Culinarios del Politécnico Internacional. El día de hoy realizaremos un video acerca del ritual del vino. El vino ha sido por antonomasia la bebida que ha acompañado a toda la humanidad durante su historia. Es así que los grandes generales celebraban sus batallas al calor de una copa de vino. Todos los acuerdos militares, diplomáticos se cerraban acompañándose de una copa de vino. Es una bebida muy universal. Es la bebida tal vez más consumida después del agua para nuestra humanidad. Asimismo, podemos observar las diferentes menciones que se hacen del vino en el Antiguo Testamento y las que se hacen en el Nuevo Testamento. De hecho, uno de los primeros milagros de Jesucristo fue transformar el agua en vino durante el acontecimiento de las bodas de Caná. Asimismo, encontramos que durante los primeros o las primeras etapas del Imperio Romano también se consumía el vino. Era un vino que dista mucho de la calidad actual y del concepto que manejamos hoy en día del proceso de elaboración, toda vez que ese vino que se consumía en esa época pues tenía elementos de una muy pobre calidad, partiendo inicialmente del agua. Era agua que no era tratada, agua donde no había unas muy buenas fuentes hídricas, no había acueductos, pues los acueductos romanos eran muy incipientes en ese momento, y eran vinos que eran especiados, es decir, se les aplicaba alguna especie de condimentos para disimular el mal sabor y para su conservación, porque no existía el método de conservación en barrica. Los romanos eh, retoman o heredan de los griegos el método de elaboración del vino con un concepto similar a lo que manejamos hoy en día, excepto que su almacenamiento era en ánforas de cerámica y no en barricas de roble o de madera como lo hacemos hoy en día. ¿Cuándo se empieza a utilizar las barricas de madera para almacenar el vino? Cuando ya los barcos no se hacen con madera, todos los bosques de roble se sembraban y se utilizaban, casi que era un monopolio estatal, se utilizaban para la elaboración de barcos. Cuando los barcos cambian sus materiales a metales, al acero, al hierro, otro tipo de minerales, se empieza a utilizar las maderas para realizar barricas, lo cual le aporta unas características organolépticas al vino y va evolucionando al vino como lo conocemos actualmente. Bueno, después de esta breve historia que no es el tema central de nuestro video, vamos a hablar sobre algunos conceptos muy básicos que tenemos que aprender alrededor del vino. Conceptos como los elementos que requeriremos para hacer el servicio del vino. Después hablaremos un poco del maridaje. Y por último, realizaremos algunas conclusiones. Los elementos que vamos a necesitar para, para este servicio del vino, pues fundamentalmente un sacacorchos de su elección. Nosotros utilizaremos este, que casi que actúa como un tirabuzón y pues es el elemento por antonomasia que se utiliza por parte de los sommeliers. Necesitaremos pues nuestra botella de vino. Necesitaríamos una copa de degustación, porque inicialmente en algunos establecimientos gastronómicos lo que se utiliza es brindarle el corcho a la persona para que a través de la prueba del olfato lo revise si es el vino que ha pedido nuestro comensal. No obstante, en otros establecimientos gastronómicos lo que se utiliza es una copa de degustación, que es una copa mucho más pequeña. ¿Para qué nos sirve esa copa de degustación? Para identificar muchísimos defectos que hay en el vino. ¿Cómo se utilizan? A través de la prueba del olfato y del gusto. Ahí es como se identifican algunos procesos y sabemos si la calidad del vino es la adecuada en sus procesos de conservación y en sus procesos de almacenamiento. Y también necesitaremos una copa, preferiblemente una copa de balón. ¿Para qué? Para que pues podamos airear el vino y podamos acercarlo a nuestra nariz y realizar la prueba del olfato, mirar todos esos olores y todas esas características del vino, pues cuando entra al proceso de oxigenación. Ya pasando a otro tema, que es el maridaje, es un tema muy discutible, no hay opiniones
no hay opiniones encontradas, hay muchísimas diferencias entre el concepto que maneja un sommelier o un experto, pero básicamente podemos decir que en la actualidad no hay reglas inflexibles acerca del maridaje en el vino. Hay algunas reglas que preferiblemente no deberíamos saltarnos para poder tener una experiencia acertada con el consumo del vino, pero básicamente lo que los sommeliers contemporáneos recomiendan es dejarse llevar por el gusto, elegir el vino de acuerdo a lo que nos guste, porque finalmente somos nosotros los que vamos a consumir el vino. No siempre el vino más costoso es el mejor vino y pues ahí entran a jugar muchísimos factores determinantes a la hora de escoger un buen vino. La recomendación es siempre aceptar las sugerencias o las directrices que nos da el sommelier, que finalmente es el experto en vinos, es el comunicador del vino, si es quien nos puede hacer una sugerencia muy acertada acerca del consumo del vino. Pero después de muchísimo investigar, hay cuatro reglas básicas que algunos sommeliers contemporáneos han establecido sobre el maridaje en el vino. La primera de estas reglas es el gusto personal. Finalmente es el comensal el quien va a degustar el vino y pues a veces es mejor dejarse llevar por su intuición, perdón, por la experiencia que ya ha tenido en el consumo de algunos vinos y finalmente pues decidir decantarse por eso inicialmente. La segunda de estas reglas es el tipo de comida que vayamos a tener. Si vamos a tener una comida muy pesada, una comida muy densa, y vamos a acompañarla con un vino, de pronto un vino muy suave, un vino muy ligero, pues no nos va a ayudar, no nos va a aportar lo que se busca, que es ese contraste, esa limpieza en el paladar que nos va a dar de pronto un vino con mayor fuerza. La tercera de esas reglas es la técnica de cocción que se aplique a los alimentos que vamos a tomar. No es lo mismo una técnica de asado a una técnica del estofado y ahí variará el vino que podamos escoger. Y la cuarta regla y última es la salsa que vayamos a utilizar, porque hay salsas que estimulan, por ejemplo, en el caso de este vino que tenemos acá, que es un vino tinto, va a estimular junto con la proteína, va a estimular los taninos del vino y va a ser pues ese perfecto maridaje que es lo que estamos buscando. Por último, vamos a realizar la apertura del vino a partir de nuestro descorchador, este descorchador para nuestra fortuna pues tiene una especie de filo para poder retirar la tapa que recubre el corcho. Los corchos hoy en día, pues algunos son naturales, todavía son naturales, otros siguen siendo una mezcla sintética. Normalmente algunos expertos dicen que es mejor el corcho natural, otros dicen que es mejor el corcho sintético, o hay quienes se decantan por un punto medio que es el corcho sintético mezclado con el corcho natural, porque va a prevenir muchísimas enfermedades, muchísimas alteraciones en las condiciones del vino. Los invito pues a que profundicen más sobre el tema y se informen un poco sobre esto. Bueno, una vez ya hemos retirado la, la etiqueta del vino, procedemos a poner el descorchador dentro de él, siempre girándolo y dejando una de las curvas del descorchador. A retirar la etiqueta superior del vino, lo hemos enseñado a nuestro comensal para que revise las etiquetas, revise los sellos y revise que sí sea pues el vino que, pues por lo menos a prima facie, revise que es el vino que ha solicitado. Siempre lo vamos a manipular de esta manera con un lito y vamos a proceder a introducir el sacacorchos. Listo, introducimos ya nuestros sacacorchos y con la ayuda de él realizamos este movimiento para ir sacando nuestro corcho, tratando de no hacer movimientos bruscos, tratando de no hacer movimientos que lleven a que el corcho suene de una manera estrepitosa, pues en este tipo de vinos tintos no vamos a lograr ese efecto porque su gasificación no es tan alta como otro tipo de bebidas.
Listo, retiramos el corcho como lo habíamos dicho anteriormente, pues en algunos establecimientos gastronómicos lo que se utiliza es, eh, lo ponemos en un plato y el comensal lo huele o a través de una copa de degustación. Cerramos nuestro sacacorchos, limpiamos para corregir cualquier imperfección que va a haber en la copa y así evitar que se contamine el vino. Lo ideal, lo ideal es servir el vino en un decantador, primero para que se oxigene, segundo para que se asienten algunos sedimentos que se dan dentro de los vinos. Eh, Usualmente eso se hace con los vinos reserva, que son los vinos que tienen un proceso de maduración más largo, no tan así con los vinos crianza, que son vinos de elaboración más reciente, pero se utiliza para evitar esos sedimentos que a veces deja el proceso de elaboración del vino y ayuda al proceso de oxigenación, lo cual va a mejorar el sabor en boca. Procedemos a servir el vino a nuestro comensal. Usualmente no servimos grandes cantidades de vino. Aquí vamos a mostrarles. Siempre por debajo de la línea del ecuador de la copa. eh, pues porque primero por normas de etiqueta y segundo para permitir esa oxigenación y para que se permita que nuestro comensal pueda eh, realizar toda esa cata del vino, pueda gustar sus sabores, sus olores, todas esas notas que tiene. Este es un vino, un Cabernet Sauvignon. Los expertos lo denominan el rey de los vinos tintos. Es una mezcla de dos cepas, la Cabernet y la Sauvignon. Eh, es originario de la zona de Bordeaux en Francia. Es un vino con unas notas de mora, canela. Dependiendo del tiempo de añejamiento y el proceso de elaboración también nos va a dar notas de arándanos, nos va a dar notas amentoladas tal vez como eucalipto, afrutadas y el material de la barrica pues también nos va a aportar en el sabor de esos taninos del vino. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre, les recuerdo, es Andrés Flores. Espero este video haya sido de gran utilidad para ustedes y espero que degusten siempre un buen vino en su casa, con una muy buena compañía y siempre se dejen orientar de ese comunicador del vino que es el sommelier. Muchísimas gracias.